Hola, ¿qué tal, queridos seguidores de El Rincón Brujo, Cápsulas de Ciencia? Es un gusto que me acompañes en esta nueva cápsula de ciencia en donde te voy a platicar acerca del tema de la hidrosfera. Si tú has visto alguna imagen de nuestro planeta en internet o en algún documental en televisión, estarás de acuerdo conmigo en que la mayor parte de este planeta es agua. Y entonces quizás incluso este planeta, el nombre que tiene como planeta Tierra, incluso quizás está mal asignado, porque en este planeta hay mucho más agua que tierra emergida sobre estos océanos. Entonces, bueno, pues es muy importante, esto liga algunos otros temas de cápsulas anteriores que te he compartido. Y bueno, pues en esta ocasión liga esta parte de la importancia de la hidrosfera como tal. Y bueno, ¿qué es la hidrosfera? La hidrosfera corresponde a la gran masa de agua que forma parte del planeta y que cubre 3/4 partes de la Tierra. Fíjate, 3/4 partes de nuestro planeta es agua. Está conformada por el agua oceánica, que corresponde a mares y océanos, y el agua continental, que es aquella que está originada por el agua de lluvia principalmente, y entonces ahí tenemos como ejemplos a los ríos, lagos, aguas congeladas, aguas subterráneas y el vapor de agua que está presente en la atmósfera. ¿Por qué es tan importante estudiarla? Bueno, pues como tú sabes también, hay un dicho muy conocido, al menos en México, que decimos que el agua es vida, y entonces pues por eso es tan importante, porque es un medio a través del cual se ha favorecido el desarrollo de la vida en este planeta. Incluso las teorías más aceptadas acerca del comienzo de la vida en este planeta mencionan que es muy probable que el comienzo de la vida haya sido en el agua. Entonces, pues de ahí la importancia tan grande que tiene. Continuemos con la información. ¿Cómo está distribuida esta agua en todo nuestro planeta? En esta imagen está perfectamente bien representado y te voy a ayudar explicándolo un poco. En esta primer columna tenemos que de toda el agua que hay en la Tierra, el 97% corresponde a agua salada, es decir, al agua que está presente en los océanos. Y solamente el 3% del agua que hay en el planeta, solamente el 3% es lo que conocemos como agua dulce. De este 3%, derivamos ahora esta segunda columna. De ese 3%, si ahora ese 3% lo convirtiéramos en un 100%, el 68.7% aproximadamente correspondería a el agua en estado sólido, lo que son las capas de hielo y glaciares. Un 30.1% correspondería a agua subterránea, y en una categoría que en este momento vamos a mencionar como otros, correspondería nada más un 0.9%. Ahora, de este 0.9% que es el agua dulce superficial, vamos a derivar esta siguiente columna, y fíjate, de esta agua dulce superficial, el 87% del agua superficial, el agua continental, son lagos, el 11% son pantanos y un 2% de ríos. Una buena parte de los organismos en este planeta, específicamente los que habitamos sobre la Tierra, tanto plantas como animales, requerimos de esta cantidad, de esta agua dulce, y de hecho específicamente pues más quizás como de lagos y de ríos. A lo mejor un poco también de los pantanos, del agua que hay en pantanos, pero principalmente el agua que utilizamos proviene de aquí. Fíjate qué poquita cantidad nada más, aquí un 3%, de ese 3% nada más tenemos disponible el agua subterránea y otros, y de esto, bueno, pues se deriva esta otra columna. Entonces, las plantas y los animales que habitamos sobre la Tierra, no bajo el agua, no bajo los océanos, sino sobre la Tierra, tanto los peces de agua dulce, algunos invertebrados de agua dulce, plantas, animales, etcétera, dependemos de esta cantidad de agua. Los animales y plantas marinos, bueno, pues estarían en esta otra categoría. Entonces de ahí la gran importancia que tiene el agua en esta primer parte.
Con apoyo de esta imagen te voy a platicar algunas características de las aguas oceánicas e intercontinentales. ¿Quiénes son las aguas oceánicas e intercontinentales? ¿Qué características tienen? Corresponden a los océanos, y que son estas grandes masas de agua que separan a los continentes unos de otros. Ahí está representado en la imagen, las aguas oceánicas e intercontinentales, como el nombre lo indica. Existen en la Tierra 5 océanos: Ártico, Antártico, Pacífico, Atlántico e Índico, que los tienes también representados en la imagen. Y como dato adicional que te quiero compartir es que el océano más extenso de todos es el Océano Pacífico, el cual tiene aproximadamente 180 millones de kilómetros cuadrados. Y allí entonces estamos hablando de este tipo de agua, el agua oceánica e intercontinental. ¿Cuál es la importancia que tiene esta agua? ¿Cuáles son los beneficios, más bien, que nos aportan los océanos? Te comparto los siguientes. Fíjate, la pesca es uno de los principales beneficios que nosotros obtenemos de los océanos, para obtener de ahí recursos tanto para alimentación de la humanidad como para la extracción de algunos otros recursos para diversas industrias. También los océanos permiten la extracción de otros recursos como son el petróleo y minerales. El petróleo, que actualmente sigue siendo la base de la energía en todo nuestro planeta. Las energías alternativas, por diversas razones que no es motivo de este video, no han podido establecerse por completo para lograr desplazar al petróleo como la fuente principal de energía. Entonces la seguimos utilizando. Y también tenemos minerales como la sal, por ejemplo, el cloruro de sodio que tú utilizas en casa, pues es un recurso que obtenemos de los océanos, entre diversos otros minerales. También las aguas oceánicas son un medio de transporte importante para mover tanto personas como para mover productos. Entonces pues ahí también son importantes. Y muy importante también son reguladores del clima a nivel global. Los océanos, gracias a la existencia de los océanos, es posible que las temperaturas en el planeta estén con cierta estabilidad, que no cambien tanto como en algunos otros planetas en donde no hay agua y el día llegan a tener varios grados sobre cero de temperatura, y por la noche llegan a tener varios grados bajo cero también. Entonces esas alteraciones tan drásticas de temperatura no las tenemos en el planeta gracias a los océanos. Dentro de los océanos tenemos también a los mares. Los mares son cuerpos más pequeños de agua salada, y tenemos 3 tipos de mares. En general los podemos clasificar en 3 tipos, que son los siguientes: los mares litorales, que también son llamados mares costeros, son considerados como golfos muy grandes y ampliamente abiertos, no están separados de los océanos por ningún umbral submarino, son relativamente poco profundos y tienen temperatura elevada de sus aguas. Son los mares que todos nosotros conocemos y a los cuales muy probablemente ya has visitado en alguna ocasión para irte a bañar en sus aguas. Los mares litorales. Otro tipo de mares que tenemos son los mares interiores. Son también llamados mares cerrados o lagos salados. Están encerrados dentro de los continentes, de ahí su nombre, y sus aguas no disponen de ningún tipo de comunicación con los océanos. Para representarte a este tipo de mares te puse esta imagen, vamos a agrandarla un poquito. Mira, tenemos aquí por ejemplo el mar Caspiano y el mar Negro, el mar de Azov en esta zona en Europa. Ahí aquí puedes ver entre Turquía, Rusia, Irán, etcétera. Muy probablemente en algún momento del desarrollo de la Tierra, estas tierras estaban seguramente bajo el agua, y por diversos movimientos, que esto ya lo vimos en un video anterior, te recomiendo que navegues un poco en los videos del canal para que veas cuáles son los movimientos de la Tierra. Y entonces, bueno, por algún movimiento probablemente epirogénico o movimientos orogénicos, fueron emergiendo las tierras y estos cuerpos de agua quedaron atrapados en el continente, pero prácticamente con las mismas propiedades que contienen en el mar. O sea, el agua salada, no son de agua dulce. Entonces ahí tienes esos ejemplos. Y tenemos también el siguiente tipo, que son los mares continentales.
Estos se encuentran enteramente dentro de uno o varios continentes. Están comunicados por un surco estrecho que los conecta con el océano. Presentan un contraste de temperatura y salinidad con respecto al océano con el que se conectan. Fíjate, son mares que están atrapados en los continentes. Aquí te pongo esta imagen, vamos a ampliarla un poquito más. Vamos a ampliarla para que se vea mejor la imagen. Ahí está. Lo que es el mar Mediterráneo, que ahí abarca algunos países de Europa y el norte de África. El mar Mediterráneo es un mar que está prácticamente dentro del continente, pero que sí aquí, en esta parte, si alcanzas a mirar, hay conexión del mar Mediterráneo con el océano Atlántico en este caso. Entonces aquí sí hay conexión, no es un mar interior como el ejemplo anterior, sino que aquí sí hay comunicación con el océano. Entonces son mares continentales. Los mares, los océanos en general, realizan algunos movimientos que es importante que mencionemos brevemente. Las olas, que son movimientos que son formados por los vientos al tener contacto con la superficie, tienen un efecto erosivo en las rocas donde chocan y podemos tener ahí tanto olas gigantes y saber que la energía de las olas puede ser utilizada como energía renovable. También tenemos a los tsunamis. Los tsunamis son olas originadas por maremotos y erupciones volcánicas. Y tenemos también a las mareas. Las mareas son movimientos de los océanos producidos por la fuerza de gravedad de la Luna, la fuerza de gravedad del Sol y la rotación de la Tierra. También esta parte está un poco más detallada en un video de las características de la Luna que te recomiendo que busques en este mismo canal. Los mares también tienen algunas propiedades, tanto físicas como químicas. Las propiedades físicas se perciben con los sentidos, por ejemplo pueden ser el movimiento o el color, y las propiedades químicas no se perciben con los sentidos, y para poderlas detectar entonces tenemos que hacer ciertas pruebas con muestras en laboratorios para que podamos detectar, por ejemplo, qué tipo de sales minerales contienen, qué tipo de elementos químicos, su alcalinidad, su pH, etcétera. Entonces, bueno, pues hasta aquí con esta primer parte de la cápsula de la hidrosfera. Vamos a continuar con una segunda parte hablándote de las aguas continentales. Nos vemos en la segunda parte de este mismo tema.